y esa falla de información o ese error de expectativas eh, que caracteriza al modelo, a la versión keynesiana, al modelo clásico. La idea de la clase de hoy es ver por el lado de la demanda agregada cómo pueden aparecer las expectativas. En el libro de Blanchard tienen 4 capítulos que tienen que ver precisamente con las expectativas por el lado de la demanda agregada. Particularmente si a alguno o alguna le interesa los mercados financieros, van a ver que hay 2 o 3 de esos capítulos que están dedicados a ver cómo las expectativas eh, afectan a los mercados financieros. Nosotros solo vamos a ver uno de esos 4 capítulos, pero obviamente que si están interesados en algún momento los pueden repasar a los siguientes. Nosotros vamos a ver el capítulo 14 hoy, pero bueno, después tienen otros 3 más que que podrían consultar, particularmente si les interesan los mercados financieros. Bueno, ¿qué es una expectativa? Una expectativa es una conjetura que hacemos los agentes respecto del valor futuro de una variable. ¿Sí? Es conjeturar cuál va a ser el valor futuro de una variable. Y esa conjetura requiere de 4 elementos. El primero es información sobre la variable. Sí, sí, a mí me dicen, bueno, a cualquiera de ustedes los contratan para, eh, para estimar, no sé cuánto va a estar el tipo de cambio a fin de año o a fin del año que viene. Lo primero que van a necesitar es información sobre esa variable, al menos sobre el tipo de cambio, ¿sí? Eh, Puede ser más amplia, más corta la serie, pero van a necesitar información. Les pido que revisen los micrófonos, porque hay un par de micrófonos ahí que están haciendo ruido y molestan, ¿sí? Entonces, el primer insumo que necesitan para hacer esta conjetura es la información, al menos sobre la variable que sobre la cual van a realizar una expectativa. Después aparece lo que es el proceso cognitivo, que tiene que ver con ordenar la información, con depurar la información, ¿sí? Si, de vuelta, supongamos que a mí me piden que haga una estimación del tipo de cambio a fin de año, yo voy a pedir como mínimo la serie de tipo de cambio, ¿sí? Ahora, esa serie, me pueden dar una serie que venga de, no sé, de 1980, diaria, ¿sí? Con información diaria. Entonces yo voy a tener que procesar esa información. No puedo hacer una expectativa con una serie de miles de datos que van de 1980 hasta hoy. Entonces voy a tener que agrupar esa información. ¿Qué hago? La agrupo anualmente, descarto la información, no sé, que más vieja que 2016. Digo, tengo que hacer algún proceso que me permita depurar la información que en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, puede ser muy amplia, muy abundante, y si no la clasifico de alguna forma es difícil tomar una conjetura, formar una conjetura de una base o de un conjunto de información demasiado amplio. El tercer elemento, que acá sí viene, digo, el primero y el segundo pueden ser relativamente, el primero puede ser, digo, homogéneo para todos los economistas, supongamos. El segundo ya depende un poquito más de cada economista o de cada persona que está haciendo la conjetura. El tercero claramente va a ser distintivo de cada economista o de cada persona, porque el tercero tiene que ver con el modelo que define cómo pienso que se va a mover la variable de interés, en este caso el tipo de cambio, en función del stock de información del que dispongo, ¿sí? Es decir, supongamos que a todos nos dan la misma información, ¿sí? De 1980 hasta hoy, la clasificamos, ¿sí? La procesamos de alguna forma, que ahí sí obviamente van a aparecer diferencias, pero donde va a aparecer diferencias es qué piensa cada uno de nosotros o nosotras o de los economistas que hayan contratado la empresa respecto de qué determina el tipo de cambio, ¿sí? Por ahí alguno o alguna piensa que el tipo de cambio es función de el resultado de la balanza comercial, ¿sí? Si hay superávit comercial, el tipo de cambio está estable o cae, y si hay déficit, el tipo de cambio crece,
¿sí? Otro u otra puede pensar que el tipo de cambio depende de, no sé, la tasa de inflación, ¿sí? Entonces, según cada economista, eh, primero va a pedir información distinta, digo, más allá de la información sobre el tipo de cambio, va a pedir información de otras variables que creen que inciden sobre el tipo de cambio, y después le va a dar distinta ponderación. Por ahí todos recibimos el mismo set de información, pero yo elijo descartar de mi modelo la influencia no sé, la tasa de interés o la tasa de inflación, y hay otro u otra economista que le da mucho énfasis a esa variable. Entonces, claramente la diferencia en materia de expectativas está en los distintos modelos que usamos para construir esa expectativa, ¿sí? Y esos modelos van a diferir en las variables que usan y en la ponderación que le dan a esas variables. Por ahí todos usamos, no sé, la tasa de interés o el resultado de la balanza comercial, pero le damos distinta ponderación. Por ahí para alguno o alguna la balanza comercial es poco relevante y para otros la variable predominante. Entonces, claramente en ese caso le van a dar una ponderación muy alta y eso obviamente va a dar lugar a distintas expectativas, ¿sí? A distintas conjeturas respecto de qué va a pasar con el tipo de cambio, ¿sí? Claramente acá, no sé, alguno dirá que el tipo de cambio oficial, ¿sí? Estará a 150, otro va a decir que va a estar a 100, otro va a decir que va a estar a 200, ¿sí? Lo que hay detrás de esas distintas expectativas, de esas distintas conjeturas, generalmente, digo, la gran diferencia tiene que ver con los distintos modelos que tiene cada una de esas personas que armó la conjetura o la expectativa, ¿sí? Y por último, lo que hay, el otro insumo, el cuarto insumo, es un aprendizaje, ¿sí? Claramente cuando llega fin de año y yo estimé, no sé, que el tipo de cambio va a estar a 150 y está a 100, claramente hay un error de expectativas y entonces voy a ver en dónde me equivoqué, ¿sí? Por ahí la balanza comercial se comportó como yo creía que se iba a comportar y el resultado del tipo de cambio es distinto. Entonces ahí claramente el énfasis que le está dando a la balanza comercial no tiene sentido. Tengo que bajarle la ponderación o tengo que sacar esa variable de mi modelo. Por ahí veo que lo que pasó con el tipo de cambio está explicado por lo que pasó, no sé, en Brasil o en Estados Unidos. Entonces tengo que incorporar a esa variable que yo no había considerado en mi modelo. Entonces claramente hay una corrección de este modelo. Este modelo no es estático, sino que se va retroalimentando de los errores de predicción que van cometiendo los agentes, ¿sí? Entonces se supone que con el transcurso del tiempo, ese modelo va a ser cada vez más certero en la medida en función de generar esta conjetura de esta variable que estamos estudiando, ¿sí? Bueno, el tema de las expectativas o la relevancia de las expectativas en la economía es que en el caso de la economía, las expectativas tienen la capacidad de influir sobre la trayectoria de los agregados económicos, ¿sí? Digo, si el pronóstico del tiempo, la expectativa sobre lo que va a pasar con el clima, obviamente que es importante, pero por más que yo crea que hoy va a llover, ¿sí? Lo que yo piense o deje de pensar o la expectativa que yo forme o que formen todos los pronosticadores sobre el tiempo no va a afectar lo que pasa con el tiempo, ¿sí? En economía no es lo mismo. En economía, claramente las expectativas que se forman en la medida que generan acciones, reacciones de los agentes, pueden afectar la trayectoria de los agregados que se están estimando, ¿sí? Por ejemplo, volvamos al tipo de cambio. Si muchos creemos que el tipo de cambio va a estar a 200, el oficial a fin de año, ¿sí? Eh, no importa si la expectativa es correcta o no, si tenemos un buen modelo o no, digo, supongamos que estamos equivocados, que no sé, nos equivocamos, tenemos un modelo erróneo, lo que fuera, pero en la medida que todos o la mayoría cree que el tipo de cambio va a estar a 200 y actuamos en consecuencia, digo, compramos todo lo que podemos de dólar ahorro o vamos a comprar dólar blue o lo que sea, o financiero, etcétera, lo que hacemos en función de esas expectativas puede afectar a la variable, ¿sí? Puede ser que en la medida que todos creamos que hay una devaluación, termine habiendo una devaluación. No porque había condiciones para que se diera esa suba del tipo de cambio, sino porque lo que hacemos nosotros en base a nuestra expectativa termina generando esa devaluación. Por eso en economía se habla de profecías autocumplidas, ¿sí?
Otro ejemplo típico es la corrida bancaria. Si todos o la mayoría se despierta hoy pensando que el banco X, ¿sí?, es insolvente y que no va a poder devolver los depósitos que tiene, vamos a salir corriendo a ese banco a sacar nuestros depósitos, y en la medida que todos vamos a sacar los depósitos, efectivamente el banco no va a poder devolver todos los depósitos porque no está en condiciones de hacerlo, ¿sí? Ningún banco es invulnerable frente a una corrida bancaria, y entonces efectivamente ese banco termina teniendo problemas. Quizás no había ninguna causa para que el banco tuviera problemas, pero en la medida que a alguien o a la mayoría se le ocurrió que el banco ese tenía problemas y actúan en consecuencia, se da esta profecía autocumplida y el banco termina teniendo problemas, ¿sí? Por eso es que las expectativas son bien relevantes en la economía, porque tienen la capacidad de afectar la trayectoria de los agregados económicos, ¿sí? Eso no pasa con el clima, no pasa con la astronomía, ¿sí? Lo que yo piense, la trayectoria que yo imagine para un cometa o lo que fuera, no va a afectar la trayectoria de ese cometa, pero sí pasa en economía. Por eso son tan importantes, ¿sí? Y como decía hace un ratito, lo que vamos a ver hoy es cómo podemos introducir expectativas hoy por el lado de la demanda agregada, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo podemos, un ejemplo de cómo podemos meter a las expectativas por el lado del ISLN, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Bueno, sigamos. La forma en la cual vamos a meter expectativas tiene que ver con echar luz sobre una ambigüedad que veníamos manejando, que tiene que ver con la tasa de interés, ¿sí? Hasta ahora siempre hablamos del interés, sube y baja la tasa de interés y eso afecta a la inversión, pero nunca fuimos demasiado explícitos si estábamos hablando de la tasa de interés nominal o la tasa de interés real, ¿sí? La tasa de interés nominal es la que está en los contratos. Cuando yo tomo un préstamo, el banco me dice cuántos billetes más voy a tener que devolver por ese crédito que estoy tomando, ¿sí? Yo tomo un crédito, no sé, 100.000 pesos, ¿sí? Ahí cuando firmo el contrato, dice cuál es la cantidad de pesos que voy a tener que devolver, entonces ahí lo que está especificado es la tasa de interés nominal, ¿sí? La cantidad de billetes, pesos, dólares, la moneda que haya tomado, que voy a tener que devolver por ese préstamo que estoy tomando. Si en cambio estoy haciendo un plazo fijo, estoy depositando, ¿sí?, también en el contrato me aparece la tasa de interés nominal que voy a recibir, ¿sí? Como a nosotros no consumimos dinero, ¿sí?, sino bienes, lo que nos interesa o debería interesarnos no es la cantidad de dinero, de pesos, que voy a devolver al banco o el banco me va a devolver, sino los bienes, la cantidad de bienes que voy a tener que devolver por cada bien, entre comillas, que tomo prestado. ¿Sí? Yo cuando voy a pedir un préstamo al banco no me da un, bien, no me da un auto. Supongamos voy a comprar me quiero comprar un auto, te voy a pedir un préstamo al banco y el banco no me da un auto, ¿sí? Pero yo estoy tomando el dinero que equivale a ese auto, ¿sí? Entonces, si yo tomo prestado, entre comillas, un auto, ¿cuántos autos le voy a tener que devolver al banco? ¿Sí? Y esa es la tasa de interés real, ¿sí? La tasa de interés expresada en términos de bienes, ¿sí? La tasa de interés nominal es la tasa de interés expresada en dinero, ¿sí? Como decíamos recién, es la tasa de interés que aparece en los contratos, pero a mí me interesaría a priori la tasa de interés real, es decir, más allá de cuánta plata tomo y cuánta devuelvo, qué cantidad de bienes estoy tomando prestados o estoy depositando, y qué cantidad de bienes voy a tener que devolverle al banco si es que tomé un crédito o el banco me va a devolver a mí si es que realicé un depósito, ¿sí? ¿Cómo llego a la tasa de interés real? La tasa de interés real se aproxima por esta ecuación, ¿sí? La tasa de interés real es la tasa de interés nominal menos la inflación esperada, ¿sí? ¿Por qué es esta fórmula? Digo, devolvamos. Supongamos que yo tomo prestado, no sé, cierta cantidad de plata, digamos 10.000 dólares si es más fácil, para comprar el auto, ¿sí? Un auto nuevo. Entonces, yo tomo esos 10.000 dólares, tomo prestado esos 10.000 dólares y ya veo en el contrato cuál es la tasa de interés nominal, la cantidad de dólares adicionales, supongamos el 10%, que le voy a tener que devolver al banco, ¿sí?
Pero como decíamos recién, a mí no me interesa solo la cantidad de dólares o pesos que voy a tener que devolver, me interesa saber cuántos autos le tengo que devolver al banco. ¿Sí? Yo estoy tomando esos $10.000 para comprar un auto, ¿sí? Y yo quiero saber cuántos autos, entre comillas, le tengo que devolver al banco, ¿sí? Y esa cantidad de autos tiene que ver con la cantidad de billetes que le voy a devolver al banco, ¿sí? Comparado en relación a el precio de ese auto, a cómo va a evolucionar el precio de ese auto, ¿sí? Supongamos que yo estimo que el precio del auto en dólares va a seguir siendo 10.000, ¿sí? De acá a que yo termine de devolver el préstamo, ¿sí? Entonces esta inflación esperada sería cero, el precio del auto no va a cambiar. Eso quiere decir que si yo tomo prestado un auto, ¿sí? Tomo prestado $10.000, yo voy a tener que devolver $11.000, ¿sí? La tasa de interés nominal es del 10. Como los precios del auto no van a cambiar, con esos $11.000 yo me podría comprar 1,1 autos, ¿sí? Es decir, yo tomo prestado un auto y devuelvo 1,1 autos, ¿sí? Digo, ese es el cálculo que hacemos más eh, explícitamente, más implícitamente, cuando queremos trabajar con la tasa de interés real, ¿sí? Lo que hacemos es comparar la nominal, la tasa de interés nominal, que es la que conocemos porque está en el contrato, versus la evolución esperada de los precios mientras esté vigente ese contrato con el banco, ese préstamo o ese depósito, ¿sí? De vuelta, hagamos el caso inverso. Supongamos que yo deposité $10.000, ¿sí? Y el banco de vuelta me da una tasa de interés del 10%, ¿sí? Entonces, yo con esos $10.000, supongamos que me compraba el mismo auto. Elijo no comprar el auto porque no lo necesito, porque no quiero tener un auto, ¿sí? Entonces, yo dejo depositado, entre comillas, un auto, ¿sí? El banco me va a devolver $11.000, ¿sí? Ahora, con esos $11.000, ¿yo me voy a poder comprar el mismo auto que me podría comprar hoy? ¿Me puedo comprar un auto más caro? ¿Sí? ¿Me puedo comprar más de un auto? Bueno, la respuesta está en lo que yo me imagino que va a pasar con los precios, ¿sí? De vuelta, yo espero que los precios estén fijos de los autos, ¿sí? Yo cuando el banco me devuelva la plata, me va a devolver $11.000 y yo me voy a poder comprar 1,1 autos, ¿sí? O si quieren, un auto de mejor gama, ¿sí? Ahora, supongamos que la inflación también va a ser del 10%, entonces los autos van a valer $11.000, ¿sí? Entonces, yo estoy depositando $10.000 o un auto y el banco me devuelve $11.000 que equivalen a el mismo auto, pero un año o 5 años más tarde, ¿sí? Entonces ahí la tasa de interés real sería cero, ¿sí? 10% nominal menos 10% de inflación me da cero, ¿sí? Lo que quiere decir que si yo deposito un auto hoy, el banco me devuelve exactamente el mismo auto mañana, ¿sí? O lo mismo, si yo tomo prestado un auto hoy, el banco me devuelve el mismo auto, perdón, tengo que devolverle al banco el mismo auto mañana, ¿sí? Entonces, esta fórmula que tenemos acá, ¿sí? Es una aproximación a lo que es la tasa de interés real. Si la inflación esperada es cero, ¿sí? Como decíamos hace un ratito, la tasa de interés real es igual a la nominal, ¿sí? Hasta ahora nosotros, sin saberlo, estábamos suponiendo, no había inflación esperada, así que por ende era cero. Entonces para nosotros la tasa de interés real y la nominal eran lo mismo, ¿sí? Pero ahora vamos a jugar un poquito con qué pasa si la inflación esperada cambia. Si la inflación esperada cambia, obviamente afecta a la tasa de interés real, ¿sí? Que es la que debería importarle tanto a los ahorristas como a los inversores, ¿sí? Como la tasa de inflación esperada suele ser positiva, ni hablar en Argentina, la tasa de interés nominal es mayor que la real, ¿sí? Eh, Si la tasa de interés, bueno, lo que decíamos recién, si la tasa de interés real es cero, si la nominal es igual a la inflación esperada, ahí tenemos un incentivo a invertir o a endeudarnos, ¿sí? Porque si yo compro un auto hoy con deuda y tengo que devolver el mismo auto mañana o en 5 años, claramente es un incentivo a endeudarme y consumir o invertir hoy, ¿sí? Y en cambio es un desincentivo para ahorrar, porque si yo ahorro, ¿sí? Hoy me puedo comprar un auto, y yo no voy a postergar esa compra para tener ahorro, ¿sí? Ahora, si 5 años después
cuando el banco me devuelve la plata, me puedo comprar el mismo auto que me compraría hoy, ¿para qué voy a demorar el consumo? Compro directamente hoy, ¿sí? Entonces la tasa de interés real igual a cero es un incentivo para los que se endeudan, para los que invierten, para los que consumen con deuda, y es un desincentivo para los que ahorran, ¿sí? Bueno, y por último, cuando la tasa, es lo que vamos a ver ahora, cuando la tasa de interés, perdón, la tasa de inflación esperada suba, ¿sí? Dada una tasa de interés nominal, eso implica una caída en la tasa de interés real, ¿sí? Y vamos a ver cómo eso incentiva a la inversión y por ende va a motorizar la demanda agregada, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Sí, a mí me quedó una duda. Dale. No estoy a escuchar bien lo que dijiste recién de cuándo incentiva a los inversores y cuándo a los compradores. Eh, Mientras más baja la tasa de interés real, ¿sí? Y ni hablar cuando es igual a cero, ahí hay un incentivo a los inversores o los consumidores. ¿Por qué? Porque yo me puedo, no sé, me tomo prestado $10.000 para comprar una máquina, ¿sí? Para producir más, y como la tasa de interés real es cero, quiere decir que yo le voy a tener que devolver al banco el equivalente a la misma máquina que tomé prestada, ¿sí? Entonces, claramente ahí tengo un incentivo a invertir, ¿sí? Eh, y lo mismo a consumir. Yo me endeudo para comprar un auto hoy y cuando tenga que devolverle la plata al banco le voy a devolver el mismo auto que tomé prestado, ¿sí? En cambio es un desincentivo para los ahorristas, porque los ahorristas lo que esperan es que yo dejo depositado, no sé, un auto y cuando el banco me devuelve la plata yo puedo comprar más de un auto o un auto de mejor gama. Si lo que yo deposito es exactamente lo mismo que me van a devolver en términos reales, no tiene sentido que haga ese ahorro y me conviene consumir directamente hoy. Si lo que me voy a comprar mañana es lo mismo que me puedo comprar hoy, ¿para qué voy a demorar el consumo y lo compro hoy? ¿Sí? Entonces, claramente es un desincentivo al ahorro. ¿Sí? Perfecto, gracias. De nada. Bueno, entonces, como les decía, lo que vamos a hacer es ver cómo esta idea de tasa de interés real, nominal menos inflación esperada, afecta al equilibrio del ISLM, ¿sí? Como recién discutíamos, cuando concebimos esta diferencia entre la tasa de interés real y nominal, lo que tenemos que hacer es que la inversión dependa no de la tasa de interés nominal como hacíamos hasta ahora, sino de la real. Eso implica restarle a la nominal la inflación esperada, ¿sí? La inflación esperada es una nueva variable exógena que afecta a la inversión y que introducimos por el lado de la IS, ¿sí? Del lado de la LM no hay cambios, porque la tasa de interés nominal lo que hace es mostrarme el costo de oportunidad de a mis ahorros tenerlos en activos financieros en vez de tenerlos líquidos, ¿sí? Si yo tengo dinero líquido, ¿sí? La tasa de interés de ese dinero nominal es cero, ¿sí? Eh, si tengo un activo financiero, tengo esta tasa de interés nominal, ¿sí? ¿Qué me cambia verlo en tasa de interés real? Nada, porque si quiero verlo en términos de la tasa de interés real que me brindan los dos activos, entonces el dinero sería tasa de interés nominal cero menos inflación esperada, ¿sí? Entonces la tasa de interés real sería menos inflación esperada, y del lado de los activos financieros, la tasa de interés real es la nominal menos la inflación esperada. Es decir, que la diferencia de rendimiento real de los dos activos sigue siendo la tasa de interés nominal, ¿sí? Supongamos que la inflación es menos, bueno, no sé, tenemos una tasa de interés nominal del 10 y la inflación es del 10, ¿sí? Entonces, cuando yo comparo la tasa de interés nominal de los dos activos, me da que dinero cero, activo financiero 10, ¿sí? Si yo quiero hacerlo en términos de tasa de interés real, me dice el dinero, tasa de interés nominal cero, menos la inflación esperada que es 10, eso quiere decir que la tasa de interés real del dinero es menos 10, ¿sí? Cuando yo veo la tasa de interés real de los activos financieros, tasa de interés nominal 10, inflación esperada 10, quiere decir que la tasa de interés real es cero. Es decir, que si yo tengo un activo financiero, tengo una tasa de interés real cero,
Si tengo dinero, tengo una tasa de interés real de menos 10. ¿Cuál es la diferencia? Es 10, que es la tasa de interés nominal. Entonces, al momento de asignar mi cartera entre activos financieros locales y dinero, ¿sí? Mirar la tasa de interés nominal o mirar la tasa de interés real me da el mismo resultado, que la diferencia entre uno y otro activo es la tasa de interés nominal, ¿sí? Por eso es que del lado de la LM no hay ningún cambio y los agentes, los demandantes de dinero, miran exclusivamente la tasa de interés nominal, ¿sí? Una pregunta. Dale. Cuando nosotros hacemos todo este cálculo con las expectativas de la inflación, es para calcular la tasa de interés real presente, pero si queremos calcular la de un año que ya pasó, en vez de ser con las expectativas, es con la tasa de inflación de ese año, ¿no? Sí, claro. Perfecto, Ahí, gracias. si lo querés mirar para atrás, o sea, usar la inflación pasada. Pero una pregunta. Dale. Nosotros suponemos que no se van a dar cuenta del cambio en el nivel de precio durante ese periodo porque el modelo ISLM justamente no nos permite ver que hay el movimiento de los precios en la curva de demanda agregada, oferta agregada, y eso nos podría... Eh, Sí, lo que pasa es que ahora estamos trabajando por el lado de la demanda. O sea, los que estamos acá, los que tenemos acá son los inversores. Acá no hay ya ese lag, no hay necesariamente ese lag de información, ¿sí? Lo que dijimos la otra vez viene por el lado de los oferentes de trabajo, de los Claro. trabajadores. Y entonces, Eso, si no hay sí, lag de información, ¿por qué sí. trabajamos con inflación esperada y no con la que pasa efectivamente, que la vamos a ver Ah, cuando se muevan los precios? porque vos cuando tomás un préstamo o un depósito, ¿sí? Vos, la tasa de interés nominal es la que va a estar vigente durante la, la vigencia de ese préstamo o ese crédito. Entonces eso lo comparás con cómo van a evolucionar los precios mientras vos tenés ese contrato, ¿sí? O sea, esto tiene que ver con una mirada hacia futuro, tiene que ver con un contrato, ¿sí? Vos firmaste el crédito, tomaste el préstamo, entonces vos fijaste el sendero o fijaste la cantidad, qué cantidad de billetes vas a tener que devolver mañana. Y eso lo querés comparar con cómo van a evolucionar los precios de los bienes y servicios que a vos te interesan en ese periodo. Por eso vos estás mirando hacia adelante, ¿sí? Es parecido cuando Blanchard, ¿se acuerdan que Blanchard por el lado de la WS ponía los precios esperados? Porque ahí lo que estaba dando a entender era que iba a haber un contrato, entonces yo firmo la paritaria, fijo un salario nominal o un sendero de crecimiento para mi salario real mi salario nominal en el próximo año, y entonces a mí me interesa saber qué van a pasar con los precios en ese periodo para ver si, para tratar de conseguir un salario real más alto o mantener el salario real, ¿sí? Es una expectativa pensando hacia adelante, que el contrato me ata a mí, entonces quiero saber, quiero tener una conjetura de qué va a pasar con los precios para no salir perdiendo. La versión keynesiana, lo que vimos la vez pasada, tiene que ver con una falla de información en el presente, ¿sí? Yo no estoy atado por ningún contrato ahí, ¿sí? Pero no consigo ver bien qué pasa con los precios en ese periodo, en el presente, ¿sí? Esto tiene que ver con el futuro. Claramente puede haber una falla de información, que yo tenga un error en la expectativa, pero no es como en la versión keynesiana que esa falla se daba con la información presente, ¿sí? O sea, los precios están subiendo y yo no lo veo. Acá yo tengo que prever qué va a pasar con los precios en el próximo año, los 5 años que yo voy a tener el crédito o el préstamo, ¿sí? Sí, pero lo que no me queda claro es, eso es cuando inicias el ejercicio, que tenés un nivel de inversión en base a la inflación esperada. Pero Sí, después vemos que tienen mecanismos de ajustes y esos mecanismos de ajustes no deberían responder a la nueva situación de las variables. claramente sí, eso se va a ir. A ver, eh, sí, lo que vas a tener es cambios en la inflación esperada que van a retroalimentar lo que pase acá, ¿sí? Pero, a ver, como esta inflación esperada tiene que ver con el futuro, ¿sí? No con el presente, por eso no es que hay una falla de información intrínseca como había en la versión keynesiana. Acá lo que se puede dar
es alguna falla que vos subestimaste o sobreestimaste lo que pasa con los precios y después lo vas a ir reajustando, ¿sí? En la medida que puedas. Y lo vas a lo que vos reajustes acá va a afectar la inversión, ¿sí? Ok. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo afecta al equilibrio por el lado de la demanda de un cambio en la inflación esperada, ¿sí? ¿Por qué la inflación, el cambio, supongamos que aumenta la inflación esperada? ¿Por qué un aumento de la inflación esperada hace desplazar a la IS? Porque claramente es una variable exógena, ¿sí? Primer punto. ¿A quién afecta esa variable exógena? Recién lo vimos o lo establecimos. Afecta a la demanda de inversión que está en la IS, ¿sí? ¿Y cómo le afecta? Si aumenta la inflación esperada, dada la tasa de interés nominal y cero, que tenemos acá, entonces la tasa de interés real cae. Y si cae la tasa de interés real, tenemos un estímulo a invertir más, ¿sí? Es decir, supongamos que arrancó el día, los inversores prenden la tele, aparecen algunos economistas confiables para esos inversores que dicen que la inflación va a ser mayor a fin de año o el año que viene, ¿sí? Entonces el inversor dice, bueno, si me están ofreciendo una tasa de interés nominal X, bueno, dado que va a haber más inflación, ahora esa tasa de interés nominal implica una tasa de interés real más baja, ¿sí? Entonces ya voy al banco, pido el préstamo y empiezo a invertir, ¿sí? Y eso es lo que vemos con un desplazamiento de la IS que tiene que ver con esa decisión de invertir más, multiplicada como siempre por el efecto multiplicador que lleva al ingreso de I0 a I1, ¿sí? Entonces, hay una expectativa de más inflación, por ende hay una lectura de que la tasa de interés real es más baja, ¿sí? Y eso lleva a los inversores a invertir más y tenemos un mayor nivel de ingreso por el efecto multiplicador, ¿sí? Y lo que viene ahora es lo de siempre, ¿sí? Si aumentó el nivel de ingreso, aumenta la demanda de dinero, se genera el exceso de demanda de dinero y sube la tasa de interés nominal, hay uno, ¿sí? Entonces, por el lado de la LM, nos vamos a este punto 1', lo que dicen los mercados financieros es, bueno, si el nivel de ingreso es I1, entonces la tasa de interés que equilibra los mercados financieros para ese nivel de ingreso es I1, la tasa de interés nominal, ¿sí? Ahora, volvemos al mercado de bienes. Si la tasa de interés nominal está subiendo, dada la inflación esperada, está aumentando la tasa de interés real. Por eso es que la inversión y el nivel de ingreso bajan de I1 a I2, ¿sí? Esta caída tiene que ver con el aumento en la tasa de interés nominal y, por ende, en la tasa de interés real, ¿sí? Y por último, si está bajando el nivel de ingreso, baja la demanda de dinero y tenemos una caída en la tasa de interés nominal y nos movemos de 1' a 2. ¿Sí? Ahí va, no quiero adelantar. Pregunta, ahí voy, ¿eh? ¿Qué pasó con la tasa de interés real? Porque dijimos, primero aumentó la inflación esperada y bajó la tasa de interés real, y ahora vemos que la tasa de interés nominal aumentó de I0 a I2, y por ende también aumentó la tasa de interés real. ¿Sí? ¿Qué predomina? ¿La Eh, suba en la inflación o la suba en la tasa de interés nominal? la de la inflación, porque si no, no tendrías un aumento de la inversión. Exacto, y del nivel de ingreso. ¿Sí? Si I2 es mayor que I0, ¿sí? Y este aumento está liderado por la inversión, eso quiere decir que la tasa de interés real final es más baja. Y eso implica que la suba en la tasa de interés nominal de I0 a I2 fue menor que la suba de la inflación esperada que nunca graficamos ni cuantificamos. ¿Sí? Ahora sí, había una pregunta. No, era justo eso. O sea que en realidad la tasa de interés real baja, eh, pero se compensa parcialmente por una suba de la tasa de interés nominal. ¿Sería algo así? Exactamente, exactamente. Tenés una caída fuerte al principio y un rebote cuando sube la tasa de interés nominal, pero que no te devuelve la tasa de interés real inicial. O sea, la tasa de interés real final, ¿sí? Que tiene que ver con esta suba de la nominal y la suba de la inflación esperada, que nunca graficamos ni cuantificamos, es menor que lo que había inicialmente. Bueno, si queremos graficar esto en el gráfico de oferta y demanda agregada,
lo que hicimos fue saltar del punto 0 al punto 2. ¿Sí? Para este gráfico también la inflación esperada es una exógena, entonces me hace desplazar la demanda agregada y hacia dónde la desplaza, hacia la derecha, porque el punto 2 está a la derecha del punto 0, entonces estamos en este nuevo punto en el cual tenemos un exceso de demanda agregada y entonces se va a dar el clásico ajuste por el lado de la demanda, que nos lleva de 2 a 4, y por el lado de la oferta, que nos lleva de 0 a 4. ¿Sí? El de la oferta no lo vamos a hacer porque es exactamente lo mismo que hicimos ya no sé ni qué día estamos, el miércoles o el viernes, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es este ajuste, no porque haya nada nuevo, sino porque quiero mostrarles cómo podemos mostrar simplemente lo de las profecías autocumplidas. ¿Sí? Es 9:37, cortemos ahora y retomamos 9:40 y en 10 minutitos o en 15 ya terminamos el ejercicio y la clase de hoy. ¿Sí? Así que nos vemos en infinidad de veces. ¿Sí? Cuando suben los precios cae la oferta real de dinero y entonces se genera un exceso de demanda de dinero que hace saltar a la tasa de interés nominal hasta I3. En el gráfico de IS y LM, eso tenía que ver con un desplazamiento hacia arriba o hacia la izquierda de la LM, ¿sí? al nivel de ingreso I2. Ahora el nuevo equilibrio de los mercados financieros, generado por la suba de precios y la caída de la caída de la oferta real de dinero, tiene que ver con una tasa de interés nominal I3 mayor. Esa suba en la tasa de interés nominal y por ende real hace que la inversión y el nivel de ingreso bajen hasta este punto 3'. Al caer el nivel de ingreso cae la demanda de dinero y entonces se genera un exceso de oferta de dinero y la tasa de interés nominal baja hasta I4. Entonces, por el lado de la LM nos movemos de 3 a 4. Y por último, la caída en la tasa de interés nominal y por ende real lo que hace es estimular la inversión y por ende el nivel de ingreso hasta I4, ¿sí? Que es el equilibrio final por el lado de la demanda agregada, que tiene que ver con un nivel de ingreso I4 mayor a I0 y una tasa de interés I4, una tasa de interés nominal I4 claramente mayor que la inicial. ¿Sí? Si lo vemos estilizadamente, lo que hicimos fue pasar de 0 a 2 precios fijos y terminar en 4 cuando los precios ajustan. ¿Sí? De vuelta, ¿qué pasó con la tasa de interés real? Lo que sabemos es que todo este proceso liderado por la inversión termina con un ingreso I4 mayor a I0. ¿Sí? Eso quiere decir que la inversión es más alta que la inicial. Y si la inversión es más alta, eso solo es posible o solo puede ser posible si la tasa de interés real es más baja que la inicial. Eso quiere decir que esta doble suba de tasa de interés nominal de I0 a I2 y de I2 a I4 es menor que la suba en la inflación esperada, que nunca graficamos ni nunca cuantificamos, pero al ver que el nivel de ingreso es mayor al inicial y por ende la inversión es mayor al inicial, podemos inferir que la tasa de interés real es menor que la inicial. Es decir, que por más que la tasa de interés nominal ajustó 2 veces, ese ajuste o ese doble ajuste todavía sigue siendo menor que el ajuste o la suba en la inflación esperada. ¿Sí? Y lo que vemos acá es, de vuelta, un ejemplo de una profecía autocumplida. Fíjense que nosotros dijimos, los empresarios prenden la tele y alguien o algún conjunto de economistas dice que va a haber inflación más alta. ¿Sí? ¿Eso es real o no? No sé, por ahí digo, es gente que le gusta tirar bombas, ¿sí? No tenía o está jugando en contra del gobierno, supongamos. Entonces no sabemos si esa expectativa estaba bien fundada o no. Supongamos que estaba mal fundada. Pero en la medida que los agentes la toman esa expectativa y actúan en consecuencia, actúan en función de esa menor tasa de interés real, lo que vemos es que aumenta la inversión, aumenta el producto y si vemos por el lado de los precios, ¿sí? Efectivamente los precios aumentan. En la medida que se genera más inversión, más demanda agregada, los precios tienen una presión al alza, entonces terminamos
validando esa expectativa inicial, que de vuelta no sabemos de dónde salió, pero termina siendo validada por la acción de los agentes, en este caso de los inversores. ¿Sí? Digo, este tipo de dinámicas en la economía es muy común. ¿Sí? A veces se da dinámicas, sobre todo en las variables, no tanto en las variables reales como en este ejercicio, sino en las variables financieras, tipo de cambio, tasa de interés, que tienen mucho que ver con las expectativas de los agentes. Y a veces esas expectativas tienen fundamento, ¿sí? No sé, hay una devaluación porque realmente hay causas para que haya una devaluación, y a veces no tienen fundamentos, pero basta con que los agentes actúen masivamente en cierta línea para que las variables económicas muestren los resultados de esas dinámicas de vuelta, más allá de si las expectativas que las desataron estaban o no bien fundamentadas. ¿Sí? Entonces, cuando prendan la tele otra vez, van a ver que esos economistas que desataron todo esto, van a decir, vieron, yo les dije que iba a haber inflación. Y bueno, esto tiene que ver con un fenómeno de expectativa autocumplida, ¿sí? De profecía autocumplida. Preguntas, dudas, comentarios. Sí, en el supuesto caso de que el interés nominal hubiese compensado a la baja del interés real, ¿en qué punto hubiésemos terminado? Y en un punto sobre I0. El punto 4 tendría que estar acá arriba. Ah, ok. O sea que el producto no se hubiese movido. El producto hubiera terminado en el mismo nivel, sí, en el mismo nivel inicial. Perfecto. Es más, si ustedes piensan lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan que por el lado de la oferta de trabajo y en la oferta agregada, en el periodo 2, lo que va a haber es una contracción de la oferta de trabajo y de la oferta agregada y una nueva suba de precios? O sea que la LM en el periodo 2 se va a volver a correr hacia arriba. Entonces, cada periodo va a terminar con una suba de precios y por ende con una suba en la tasa de interés nominal. Entonces, vamos a tener dos efectos. Por un lado, la tasa de interés real cada vez va a estar más cerca de la inicial y nosotros cada vez más cerca de I0. Y por el otro lado, seguimos teniendo el fenómeno de profecía autocumplida, porque en todos los periodos los precios van a subir, va a haber inflación positiva y entonces estamos validando esa profecía que nos llevó a iniciar todo este ejercicio. A mí no me queda claro una cosa. Dale. Que, si vos tenés una tasa de interés esperada con la que estás trabajando y bueno, tenés esta subida de precios, esta subida de precios no termina de compensar tu expectativa inicial, porque si la compensase no se hubiese movido I0. Sí. Pero entonces no, no es no es completamente una profecía en el sentido de que no termina de por anularse eso, sino que tuviste todavía una diferencia entre lo que realmente sucedió y lo que esperaron los agentes. A ver, sí, lo que tenés es una dinámica en la cual la profecía se va cumpliendo si querés de a poco, porque vos previste una suba de precios fuerte que se va dando con el transcurso de los periodos. A ver, lo de la profecía no tiene que ver tanto con la cuantía en la cual vos estimaste la suba de la inflación, sino que la inflación termina subiendo, los precios terminan aumentando por lo que vos estás haciendo. Claro. ¿Sí? Eso es la profecía autocumplida. Más allá de decir, a ver, pronosticaron que la inflación iba a ser de 50 y es de 40 o de 60. Digo, el tema de que los precios suben por lo que hacen los propios agentes, pensando que los precios van a subir. Sí. Entonces, Sí, una pregunta más. dale. Porque poniéndolo por ahí en números, que por ahí me resulta más claro. Sí, Si los agentes piensan que la inflación, y supongamos que venían de la base de que era 10, 10, 10, 10, y sí, la tasa de interés nominal era 15, entonces una real de 5, y ahora dicen que va a ser 12 la tasa de sí, inflación. sí. Entonces la tasa de interés real va a ser 3, entonces se largan a invertir. Pero entonces la inflación efectiva va a tener que ser, no la que suceda, va a tener que ser menor a la que ellos esperaron, porque si mayor a la que ellos esperaban, porque si fuese menor, no sé, la tasa de interés real que se daría, por ejemplo, si la inflación que esperaban era 13 y tuvieron una de 12 al final,
van a tener una tasa de interés real más alta, entonces van a tener que corregir su inversión en base a eso. Sí, a ver, lo que pasa es que que, vos pensás que la, a ver, la inflación esperada te afecta a vos en el momento que decidís invertir. Después, si vos me decías, la inflación, la tasa de interés real bajó a 3, ¿sí? Entonces vos te decidís invertir. Si después en realidad la tasa de interés real termina siendo 4 o 2, vos ya estás jugado, vos ya invertiste. Entonces, en todo caso, eso que pasa va a afectar a los próximos inversores. Pero digo, en términos de nuestro ejercicio, ya está, vos ya moviste la ficha y ya está. Después, si la tasa de interés real termina siendo 2 o 3, vos ya estás jugado porque hiciste la inversión. ¿Sí? Por eso les digo Ok. que después no importa tanto si la expectativa era exacta o no, en la medida que vos la expectativa te llevó a actuar, vos actuás y terminás convalidando esa tendencia. ¿Sí? Sí, ok. Y una pregunta más, si no molesto más. Dale, dale, no hay problema. A mí no me quedó claro por qué en la curva LM trabajamos en la tasa nominal. Esa parte no me quedó clara. Ah, porque del lado de la LM, la tasa de interés nominal a vos te sirve para ver cómo asignás tus ahorros entre dinero y activos financieros. Entonces ahí la tasa de interés nominal te muestra el costo de oportunidad de tener la liquidez. Si vos eso lo querés hacer en términos de tasa de interés real, vos lo que tenías que comparar es el dinero que te da una tasa de interés real que es menos la inflación esperada, porque la nominal es cero, entonces la real es menos inflación esperada, y el activo financiero que te da una tasa de interés real que es la nominal menos la inflación esperada. ¿Sí? Entonces el costo de oportunidad de tener dinero, si lo ves en términos reales, es la tasa de interés real de dinero menos la tasa de interés real de los activos financieros. Se cancela la inflación esperada que está en los dos lados y entonces la diferencia sigue siendo la tasa de interés nominal. ¿Sí? El costo de oportunidad de tener dinero sigue siendo la tasa de interés nominal. Por eso, por el lado de la LM no tiene sentido verlo en términos de la tasa de interés real porque no te agrega ninguna información. ¿Es la diferencia entre la tasa de interés real y la tasa de interés de los activos financieros? No, eso no. Claro, si vos lo querés expresar ese costo de oportunidad en términos de la tasa de interés real, vos tendrías que comparar la tasa de interés real del dinero versus la tasa de interés real de los activos financieros. ¿Sí? Ahora usemos la fórmula que va a ser más fácil. Entonces, vos el dinero te da una tasa de interés real que es, acá estamos. Acá le pones 0 porque el dinero te da 0 nominal y te queda menos inflación esperada como tasa de interés real del dinero. Haces lo mismo para el activo financiero y te dice tasa de interés nominal menos inflación esperada. Entonces, cuando vos comparas las dos tasas de interés reales, tenés, por un lado, inflación esperada, por el otro, nominal menos inflación esperada. Cancelás la inflación esperada, que está de los dos lados, en las dos tasas de interés reales, y te queda que la diferencia entre tener dinero y activos financieros sigue siendo la tasa de interés nominal. Entonces, ¿para qué te vas a poner a estimar la inflación esperada cuando a los dos activos por igual los afecta la inflación esperada? ¿Sí? Si O vos sea, querés tenemos ver, dos sí, tasas de dale. interés en el modelo, porque eso es lo que no me quedó Sí. claro. Claro, tenemos la tasa de interés real y la nominal. ¿Sí? No, pero la tasa de interés real de un activo y otro, Ah, eso es. es que sí, el dinero tiene vos tenés dinero, vos vas a tener un rendimiento real que es es menos la inflación. Ah, ahí está. Ok, eso no me había ¿Sí? quedado claro. Y si tenés el activo financiero, al rendimiento nominal le restás la inflación esperada. Entonces, a los dos activos les pega por igual la inflación. Vos no te cubrís de la inflación con uno u otro activo. Activos locales, en los dos casos. Todavía estamos en economía cerrada. Vos decís, bueno, me compro un dólar y listo, la inflación no me perjudica. Está bien, pero acá tenemos activos locales. Entonces, Ok. si la inflación me pega a los dos por igual, listo. No me pongo a pensar en la inflación al momento de elegir mi cartera entre dinero y bonos. ¿Sí? Pero al inversor sí le importa la inflación esperada porque a él le interesa la cantidad real de bienes que está tomando prestado, que está invirtiendo. ¿Sí? Bueno, a ver, acuérdense lo que les decía al principio.
Tienen 4 capítulos en Blanchard sobre expectativas. Nosotros vimos solo el primero. Si les interesan los mercados financieros, les recomiendo que en algún momento, durante la cursada, si tienen tiempo, después, los lean, ¿sí? Porque les va a resultar más interesante y van a tener una visión más próxima a la realidad de los activos financieros. Mañana tienen la práctica de corto y mediano plazo y el viernes ya arrancan con Gustavo con macro abiertas. Así que lo que les dije el viernes, traten de ir cerrando esta cuestión de corto, mediano plazo, mercado de trabajo, porque ya el viernes arrancan con el último gran tema, que es macro abiertas, ¿sí? Como vieron, nosotros no es que nos olvidamos de la primera parte, sino que la primera parte está presente. Digo, muchos de los ejercicios que hacemos tienen detrás todo el componente de la primera parte, entonces, digo, esto es un edificio que le vamos agregando pisos y cada vez es más complejo, entonces por eso la importancia de ir perdiendo terreno para llegar bien al final. Acá hay una pregunta. La versión que inicial del modelo claudicó, ¿en qué libro lo pueden encontrar? A ver, yo no me apuraría demasiado en ver el final del ISLM, porque eso tiene que ver con lo que van a hacer en Macro 2, ¿sí? Eso implicaría, digo, si quieren véanlo, pero después así no les agrega ruido en la cabeza. Véanlo después del final del curso. Ahí pueden ver algún libro de macro avanzada, que es lo que van a usar en Macro 2, y pueden leer por ahí, pero a ver, la pista viene por el lado de las expectativas. Cuando usamos el modelo, lo que pretendemos es explicar cómo, ante algún shock de política o algún shock exógeno, la economía tiene un desvío de la tendencia y tarda en volver a la tendencia. Nosotros esa dinámica o ese desvío largo lo explicamos la vez pasada con los agentes que tienen expectativas miopes, ¿sí? que cometen ese error sistemático y siempre confunden la evolución de los salarios nominales con los salarios reales, ¿sí? En macroeconomía, sobre todo a partir de la década del 60, del 70, en línea con lo que hablamos la vez pasada de Friedman y Phelps, cuando empiezan a aparecer expectativas más sofisticadas, y ni hablar de lo que van a ser las expectativas racionales, cuando uno le pone a los agentes que tengan expectativas más sofisticadas y que no cometan siempre ese error, el modelo ISLM ajusta muy rápido. Ante cualquier shock, como los agentes son racionales o entienden cómo funciona el modelo, no van a dejar que su salario real caiga. Entonces, si el salario real no cae, no hay aumento de empleo y no hay aumento de actividad. Entonces, la dinámica que me da el ISLM con agentes más sofisticados es una dinámica que ante cualquier shock, la economía enseguida ajusta y vuelve a la tendencia. Y esa no es lo que pasa en la realidad. Entonces, el maridaje o el matrimonio entre el ISLM y expectativas más sofisticadas, racionales como las van a llevar más adelante, da lugar a un modelo que ante cualquier shock ajusta muy rápido y eso no me sirve para entender cómo funciona una economía. Por eso es que en la década del 70, cuando aparecen estas expectativas más sofisticadas y se las quiere meter al modelo, ese modelo no da respuestas satisfactorias y entonces es hora de dar vuelta a la página y buscar nuevos modelos, ¿sí? Pero ese final lo van a entender mejor en Macro 2, pero nada, si les interesa mucho la macro y demás, les recomiendo que hagan ese tránsito después de la cursada, si no se les intoxica lo que estamos viendo, ¿sí? Nosotros estamos trabajando previo a esa década del 70 y entonces nosotros todavía no tenemos ese problema que va a aparecer más adelante, ¿sí? Gonzalo, Dale. tengo una consulta. Entonces, Sí. acá nosotros estamos viendo que la IS se desplaza porque la inflación esperada es una variable exógena, eso es lo que decimos, Sí. ¿no? Sí. Ahora, entonces, el interés nominal, que sería el otro elemento de la inversión, quedaría como una variable endógena del modelo. Exactamente. Sí. Perfecto. Es la vieja tasa de interés que siempre usamos, pero que nunca dijimos, siempre fuimos muy ambiguos respecto a si era la nominal o la real, ¿sí? Hoy podemos decir que es la nominal,
porque la real tiene que ver con una variable que es exógena. Entonces, acá solo podemos graficar a la tasa de interés nominal. Entonces, la que es endógena es la nominal, y el componente exógeno de la tasa de interés real es la inflación esperada, que no sabemos cómo se define, es exógena y listo. Es lo que nos alcanza para hacer nuestros ejercicios. Y es por eso que en el primer movimiento desplaza y después mueve, porque en los dos es un efecto sobre la inversión. Sí, Ahora, lo que pasa es que uno es endógeno, va por el lado de la tasa de interés nominal, y el otro es exógeno porque tiene que ver con la inflación esperada. Los dos afectan a la tasa de interés real y por ende a la inversión. Bueno, estimados y Una duda. estimadas, dale. Puede ser que si hay expectativas de inflación pueda hacer que aumente el consumo porque los agentes quieran sacarse los billetes de encima. Sí, acá nosotros no introdujimos la inflación esperada en el consumo, pero lo podríamos haber hecho. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, el consumo depende del ingreso disponible y de o la tasa de interés real o la inflación esperada. ¿Sí? Nosotros no lo hicimos, pero obviamente se puede hacer. Gracias. Y ahora tengo una duda sobre el mercado de trabajo. Sí, Cuando en el modelo walrasiano, o sea, en alguno de los dos walrasianos, cuando está en equilibrio, ¿es porque hay pleno empleo? sí, O sea, a siempre. pesar de que no haya gente que no tenga trabajo, todos a ese salario, que todos los que quieren trabajar ese salario pueden hacerlo, ¿no? Exacto, sí. En las dos versiones, o sea, en la versión clásica pura y en la versión keynesiana, el modelo clásico, en las dos son walrasianas, por ende, todo nivel de equilibrio es un nivel de pleno empleo, en el sentido de que no hay desempleo involuntario, no hay nadie que quiera trabajar ese salario nominal y no consiga ser contratado. ¿Sí? O sea, siempre los modelos walrasianos nos dan resultado de consistencia de planes, por ende no hay desempleo involuntario, en el sentido de que no hay nadie que quiera trabajar ese salario y no consiga un puesto de trabajo. Bien, gracias. Y me surgió una inquietud de algo que dijiste al principio, de que Sí. si tenemos, de que, digamos, hay una tasa de interés que, que es como un equilibrio entre los acreedores y los deudores, ¿no? Por ejemplo, o sea, Eh, sí, un no, aumento de la no. inflación para bajar la tasa de interés nominal favorece a los deudores y, Sí. y viceversa a los acreedores, ¿no? No, a ver, eso tiene que ver con que mientras más baja es la tasa de interés real, mayor es el incentivo a endeudarse y eso implica más inversión y más consumo. Y como contrapartida menos ahorro. ¿Por qué? Porque si yo ahorro es porque espero que si yo postergo la compra de un auto, por ejemplo, es para depositar el equivalente a un auto y cuando el banco me devuelva la plata yo me puedo comprar un auto o más caro o más de un auto. Entonces, si yo deposito plata que equivale a un auto y el banco me devuelve plata que equivale al mismo auto, entonces, ¿para qué voy a hacer ese depósito? Me conviene comprar el auto hoy, ¿sí? O cualquier bien hoy. Digo, el ahorro tiene sentido pensando en la postergación del consumo actual, en la medida que la tasa de interés real es positiva, y eso implica que yo postergo comprar un bien hoy para comprar más bienes mañana o un bien de mejor gama, de mejor calidad mañana. O sea, si yo estoy postergando consumo y el banco, cuando me dé la plata, me va a dar la misma plata, el mismo bien que estoy depositando hoy, no tiene sentido que postergue el consumo y me largo a consumir hoy. Claro, y si alguien, o sea, si para que haya alguien que tome deuda, tiene que haber alguien que la ahorre y se la Sí, preste, ¿no? sí. Y, y eso de que dijiste de postergar el consumo, si una persona ya de por sí tiene bastante propensión marginal a ahorrar, quiere decir Sí. que bajo su criterio no haría tanta falta una tasa de interés tan alta como para recompensar en un futuro ese ahorro, esa falta de ahorro, ¿no es cierto? Sí.
Claro, por eso, vos, Sí, entre los que ahorran, tenés personas que están diciendo, bueno, yo ahorro, no sé, me estoy por ir de vacaciones, bueno, ¿qué me conviene irme de vacaciones? No sé, por ahí este año me puedo ir una semana de vacaciones, pero me quiero hacer un viaje más largo, no sé, a Europa, supongamos. Entonces, digo, ¿qué hago? Postergo hoy esa vacación pensando en depositar esa plata y quizás con un poquito más y lo que me devuelve el banco me puedo ir a Europa, o si el banco me va a devolver la plata que me va a alcanzar para la misma vacación que podría hacer hoy, no tiene sentido, digo, me voy de vacaciones hoy y listo. Y también vas a tener gente que digo, ahorra porque le sobra, porque tiene un ingreso alto que le sobra, digo, cubre todas las necesidades básicas y no básicas de consumo y le sobra y con algo tiene que hacer con la plata. Entonces siempre le va a convenir más llevarla al banco que tenerla, digo, sobre todo una economía como la nuestra, le va a convenir llevarla al banco y tener una tasa de interés nominal X a dejarla plantada. Digo. Después hay que ver si lo lleva al banco, compra dólares, qué hace, pero digo, siempre tenés entre los ahorristas personas que digo, ahorran más allá de la tasa de interés real. Y hay otros que claro. por eso, que están más viendo qué hacen con el consumo y el ahorro, y cuando la tasa de interés real es baja o es negativa o es nula, dicen, no, no voy a postergar el consumo para terminar teniendo los mismos bienes que tengo hoy, directamente consumo hoy y listo. Y puede ser que cuando los bancos centrales bajan la tasa de interés, eh, o sea, haya como una distorsión de la información del futuro, porque si una tasa de interés es baja, o sea, estaría implicando que hay una buena postergación del consumo. Pero si es alta, quiere decir que es como una mala postergación del consumo y entonces si la bajan no puede haber algún tipo de problema de que de que falta demanda en el futuro. Eh, sí, a ver, digo, esto que contamos de ese consumo, digo, por eso no es lo predominante. Entonces, vos sabés que bajando la tasa de interés vas a inducir más inversión y más consumo hoy y también un poquito menos de ahorro por estos consumidores que estaban postergando consumo y que no lo van a postergar. Pero nada, el futuro, después habrá que ver qué pasa. Sí, vos podés decir, bueno, si yo estoy ahora induciendo consumo, quizás en el futuro voy a tener menos inversión o menos consumo porque están sobreinvirtiendo, sobreconsumiendo hoy. Pero digo, por eso esas son las decisiones que toman los bancos centrales que te deberían pensar en la tendencia. Si vos inducís un consumo hoy es porque ves que estás por debajo de la tendencia y bueno, cuando vuelvas a la tendencia de alguna forma te acomodarás. Ahora, Claro. si vos estás generando una sobreexpansión de la economía y bueno, naturalmente lo que va a venir en el futuro es un menor ritmo de crecimiento. Pero nada, digo, Y, y esas son esa, las decisiones. y esa falta de consumo del futuro, por ahí capaz que es lo que hace vuelva a la tendencia o sea, de forma abrupta Sí. en un futuro, ¿no? Sí, sí, ahí ya el terreno del futuro es más incierto, más complejo, pero sí, digo, eso es lo que va a ir teniendo que calibrar el Banco Central o el Perfecto, gracias. Ministerio cuando toma decisiones. Bueno, estimados y estimadas, esto ha sido todo por hoy. Acuérdense mañana que se conectan con Sol y después eventualmente con Lucas, Juan Pablo y Delfina por la corrección del TP. Y ya el viernes arrancan con Gustavo, así que estén atentos a las nuevas coordenadas que van a trabajar con él. ¿Sí? Eh, y conmigo nos vemos un poquito más adelante, ya sobre el final del curso. Ya vuelvo, pero nada, ahora viene una parte, por suerte para ustedes y también para mí, de, de- de pasarle la posta a Gustavo, así que digo, estas 3 o 4 semanas que vienen las van a trabajar con él. ¿Sí? Bueno, que tengan buenos días y nos vemos pronto. Chao, profe. Bueno, genial, gracias. Chau, chau. Hasta luego.